Pensá por un momento en el objetivo de un componente. Si pensás un poco en la descripción técnica, un componente es un bloque de código que permite ser reutilizable. Pero de nada sirve que ese bloque de código tenga siempre la misma información, ¿no te parece? Pensá por un momento en un componente que llamaremos saludo. Este componente no es otra cosa más que una etiqueta h1 y una etiqueta p que están dentro de un div, las cuales, van a tener un texto definido algo así. Ahora bien, hasta acá, siempre que llames a este componente en cualquier lugar de la aplicación, el texto del saludo será el mismo. Y si bien la estructura que buscamos es la deseada, el contenido no. Es por esto que React te provee de algo que se llaman las props, también conocidas como las propiedades del componente. Pero, ¿qué es una propiedad? Básicamente una propiedad es un valor que se envía al componente al momento en que este mismo se llama o implementa. Todo componente tiene la posibilidad de recibir sus props por parámetro al momento en que se están creando el mismo. Y es bastante bueno aclarar que este parámetro será un objeto literal que contiene todas las propiedades que sean pasadas al componente al momento de su uso. Es por esto que al momento de crear el componente, lo primero que necesitarás hacer es pasar un parámetro llamado props. Y aunque si bien el nombre no es realmente importante, te recomiendo que lo llames así para que sigas los estándares actuales de desarrollo. Luego, lo que tenés que hacer dentro del componente es imprimir la propiedad deseada en el lugar indicado. Pensá que el componente saludo puede recibir dos propiedades, una llamada título y otra llamada texto. Dado este escenario, lo que tenés que hacer es, a través de las llaves, indicar en qué lugares querés poner el valor de las propiedades cuando las mismas se envíen. Ahora, de esta manera, el componente saludo es una pieza de código 100% reutilizable. El mismo ya no está atado a un texto fijo, sino que dicho contenido ahora va a cambiar según el valor de sus propiedades. Hasta acá es bastante sencillo, ¿no te parece? Pero, ¿y en qué momento se le da valor a estas propiedades? ¿En qué momento defino el título y el texto? Bien, las propiedades de un componente reciben sus respectivos valores cuando el componente es invocado por la aplicación. Pensá que este componente saludo es importado dentro del componente principal app. Es aquí, en este momento, cuando decidís usar el componente, donde le darás valor a las propiedades. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, es bastante simple. Alcanza con que al componente le configures en forma de atributo HTML el nombre de la propiedad y el valor que le querés dar. Algo así. De esta manera, ya puedes hacer que un componente, al momento de ser utilizado, reciba por parámetro distintos valores. Por ejemplo, en este caso, podrías enviar un saludo en español, otros en inglés, otro en francés y en cualquier idioma que se te ocurra. Más aún, reutilizar el componente saludo para saludar en distintas páginas y con distintos textos. Ahora, el componente sabe que recibirá por parámetro el valor de sus propiedades y mostrará los mismos allá en el lugar donde los especificaste. Basta entonces de tanta teoría y acompáñame a ver algunos ejemplos en código. Vamos a practicar un poco sobre las props, pero recordando primero qué tengo en mi aplicación de React. En mi componente principal, app, tengo dos tiras de películas. Si observamos, cada tira de película tiene 5 películas y podemos luego ir al componente película en sí para observar que tiene un H2 que va a tener el título de la película, el rating y su listado de géneros. Ahora, deberíamos empezar a identificar qué partes de los componentes estamos poniendo texto genérico y deberíamos reemplazar según lo que amerite. Y en este caso vamos a trabajar en el componente película. Si bien la estructura siempre va a ser muy parecida a esta, el título de la película, el rating de la película e inclusive los géneros van a ser modificados según lo que estemos haciendo. Vamos a enfocarnos en este momento en el título y en el rating, ya que hay algunas peculiaridades que vamos a ver en otro momento cuando trabajamos con listados, como es en este caso el listado de géneros. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, acá teníamos rating como una variable, y vamos a tacharla y vamos a definir que este componente va a recibir props. Esto nos va a permitir que justamente tengamos algunas características particulares en el momento de renderizar nuestra película. Justamente, donde va el título, podríamos reemplazar esto por la impresión de una variable de JS. ¿Cuál queremos? Bueno, props.título, podríamos decir. Esto lo que nos indica es que este componente siempre se va a ver de esta manera, pero el título va a venir de sus props, es decir, de datos que se van a enviar en el momento de generar el componente. Lo mismo podríamos decir con el rating, solo que el rating ahora va a salir de las props. Es como si nuestro componente de repente se pareciese a una función, que acá en las props va a recibir los datos necesarios para luego ser renderizado. Si observamos este componente particularmente, necesitamos una prop llamada título y una prop llamada rating. Ahora,
cómo hacemos para ejecutarlo. Bueno, si hacemos el paralelismo con la función, este sería el desarrollo de la función y nos falta la invocación. Si vamos a tira de películas, podemos ver que hay 5 invocaciones a nada más ni nada menos que el componente película. Y acá es donde le vamos a decir sus props. Podríamos decir que el rating de esta película va a ser 8.0 y que el título va a ser Harry Potter. Y podríamos decir que el rating de la siguiente va a ser 7.5 y el título va a ser Toy Story. Y así le podríamos dar props a cada una de las películas. Vamos a completarlo para efectivamente dejarlo completo con las 2 películas que me está faltando. Insisto, esto lo que nos va a permitir, al final de cuentas, es que tengamos la misma estructura de componente, pero, según sus props, lo que vamos a ver finalmente es levemente distinto. Bien, ahora que terminamos, vamos a ver qué sucede. Si vamos finalmente a la terminal y corremos npm start, yo estoy con algunos conflictos de configuración, por eso lo estoy corriendo con sudo, y observamos nuestro proyecto en localhost 3000, lo que encontramos es que ahora cada una de las películas toma las props y se renderiza con los datos distintos. De nuevo, si observamos nuestro componente película, siempre va a tener la misma estructura, pero el título y el rating va a depender completamente de lo que definamos acá en las props. Como lo pudiste ver, crear y usar un componente es relativamente sencillo. Si querés hacer que el mismo sea 100% reutilizable, lo único que tenés que hacer es usar las props. Con esto sumaste otra herramienta más a tu útil caja de habilidades. Hora de meter manos en el código.